a la Academia de Ecología, de Fitotecnia. Ya hemos compartido por acá en Jalisco algunas visitas de estudiantes de Fitotecnia del departamento, y para nosotros pues es un placer siempre poder contribuir y poder compartir las experiencias generadas, sobre todo en campo, para que, bueno, los colegas pues vean y que reconozcan el potencial que hay en el uso y producción de bioinsumos para, bueno, principalmente buscamos aminorar el tema del uso de pesticidas, y también un objetivo fundamental es el que pues hagamos a un menor costo la producción, en este caso de granos básicos, pero asimismo de la producción frutícola y la producción hortícola, a través de los bioinsumos y las prácticas agroecológicas. Entonces, pues muchas gracias por la invitación, y esperemos que el tema les abone a todo lo que están estudiando. Muchas gracias, Julián. ¿Vas a presentar tú o quieres? ¿Sí? Si quieres, presento, vamos a compartir pantalla. A ver, no sé si ya se puede ver. Ahorita vamos a... Y viene viajando la imagen hacia acá, ya casi. Sí, Ya vamos viendo. A ver si ya se ve completa la pantalla. Sí, excelente. Bueno, pues muy bien, vamos a compartir, como les decía, este título que pues le hemos titulado Principios agroecológicos de la elaboración y dosificación y aplicación de bioinsumos, que en este caso pues está muy ad hoc al tema del maíz, puesto que parte de esta sistematización de esta información y resultados que vamos a mostrar pues tienen que ver con el trabajo que hemos desarrollado en la estrategia de acompañamiento técnico, ahora llamado Programa Cosechando Soberanía, y asimismo como en un trabajo de colaboración que hicimos con los faros agroecológicos del CIAD, y pues hemos considerado que hay información relevante que les pueda poder abonar a la formación de los compañeros. Y bueno, antes que nada, quisiera pues tratar de definir un poco qué es un bioinsumo. Obviamente en el tema o desde el punto de vista académico hay muchas definiciones, y todas ellas válidas. No obstante, me gusta mucho esta definición de Marchesi y Filippone, que de alguna manera abarcan esta visión sobre que los bioinsumos, pues bueno, no son otra cosa más que compuestos productos de la actividad microbiana, que pueden ser extraídos de la materia orgánica y también así como de minerales, y que estos bioinsumos pues tienden a ser capaces de mejorar la productividad, en este caso del cultivo de maíz, aunque pues obviamente pueden ser en todo tipo de cultivos, pero también que tienen que ver con la influencia en la sanidad de los cultivos, y que esto se da sin generar impactos o alteraciones negativas en el agroecosistema, lo cual es muy importante validarlo y recordarlo, en el sentido pues de que muchos de los insumos, digamos, de origen de síntesis química que se utilizan en agricultura, pues la gran mayoría tienen a veces, o muchas veces, mejor dicho, impactos negativos en los agroecosistemas, ya sea a nivel suelo, o a nivel agua, o a nivel biodiversidad, y pues tanto el bioinsumo debe de estar concebido como un producto que no lo haga, ¿no? Entonces es importantísimo dejarlo eso bien en claro. Y bueno, también es importante decir que pues, la utilización de bioinsumos no es algo nuevo, ¿no? O sea, totalmente la
el desarrollo mismo de la agricultura en el mundo, pues se ha sustentado en el saber hacer aprovechamientos eficientes de recursos locales, desde estiércoles, lodos, cenizas, sustratos botánicos, etcétera, etcétera. Y pues estos elementos de alguna manera han sido constituyentes fundamental del desarrollo de la agricultura en el mundo, y pues ahora les damos un nombre, ¿no? Pero finalmente estos biensumos han sido elementos básicos de la agricultura y que pues ahora los estamos renombrando, pero también los estamos analizando, cosa que creo yo es muy relevante para poder potenciarlos y poder tener un mayor impacto de lo que esto nos pueden ofrecer. Eh, los biensumos nosotros consideramos que se generan a partir de la observación obviamente de la naturaleza, en donde suscitan procesos físicos, químicos y biológicos que permiten que las plantas puedan acceder a nutrientes que están en forma de iones y que de alguna forma vienen del medio ambiente en el que se desarrollan las plantas, pero se proporcionan a partir de diferentes procesos, como la fermentación producida por los microorganismos, asimismo como por procesos de lixiviación y acción microbiana, que de alguna manera permiten que la materia orgánica y los componentes minerales puedan tener cierta biodisponibilidad y que las plantas los puedan aprovechar para poder cumplir funciones metabólicas prioritarias, como la fotosíntesis, la absorción de nutrientes, de agua, la reproducción, el desarrollo vegetativo, etcétera, ¿no? Entonces, es importante reconocer que la producción de bioinsumos se basa mucho en poder, digamos, replicar estos procesos de manera artificial, digamos, de manera antropogénica, y que estos procesos los aceleramos a través de ciertas metodologías para poder, digamos, reincorporar a los suelos o a los cultivos soluciones nutritivas, materia orgánica, microbiología, compuestos orgánicos, compuestos mineralizados, compuestos ricos en enzimas, que permitan pues desenvolver esos procesos biológicos, físicos, químicos necesarios del suelo para el desarrollo saludable de los cultivos. Entonces, las bases de la elaboración de bioinsumos pues están en estas mismas bases físico-químicas y biológicas que suscitan dentro de los agroecosistemas, y que pues de alguna forma nada más a nivel de manejo agronómico, digamos que los estamos artificializando de cierta forma, y con un objetivo fundamental, que es acelerar esos procesos, ¿no? Es acelerar el proceso de biodisponibilidad, es acelerar los procesos de degradación de la materia orgánica, es acelerar las condiciones favorables para el desarrollo de la microbiología, y con ello pues tener efectos positivos en los cultivos. Entonces, pues la elaboración digamos, de bioinsumos, aparte digamos, de contener ciertos procesos biológicos químicos, deben estar totalmente sustentados en el uso de recursos locales. Esto es muy importante. De alguna manera, los bioinsumos, hay algunos que digamos, se elaboran a partir de ciertos productos de síntesis química, pueden serse así, o de productos minerales que no necesariamente estén dentro de la parcela o el agroecosistema o la localidad, y son válidos. No obstante, nosotros consideramos que la base fundamental de la elaboración de los bioinsumos es el hacer uso eficiente de recursos locales, los cuales pueden ser de origen orgánico, mineral, microbiano, y que estos se transforman principalmente por metodologías como la fermentación, la lixiviación, las hidrolizaciones, reacciones químicas, con el objetivo de obtener nutrientes esenciales que puedan ser asimilables por las plantas, ¿no? Así como biomoléculas o carboxilos que puedan enmendar las condiciones del suelo, o la obtención de metabolitos secundarios para control de plagas y enfermedades, ¿no?
Y también, pues, a partir de estos procesos se obtienen ácidos orgánicos que nos pueden inducir resistencias o bioestimular plantas, y que de ello, pues, todo se obtiene a través de recursos locales, ¿no? ¿Y qué tipo de recursos locales, digamos, se utilizan comúnmente en el medio rural? Pues bueno, tenemos una variedad increíble que obviamente va a depender y va a variar dependiendo de la zona o región del país o del mundo en el que lo encontremos y con lo que dispongamos, ¿no? De manera genérica, pues hemos identificado que para el uso de o elaboración de bioinsumos se han utilizado estiércoles, orines, huesos, pezuñas, cuernos, cascarones, sangre, vísceras, pelos, escamas, un sinfín de productos del orden pecuario, pero asimismo también del orden agrícola, como hojarascas, forrajes, frutas, granos, azúcares, melazas, etcétera, etcétera, ¿no? Restos de cosecha, cascarillas, un sinfín de productos que, pues de alguna manera, como tal y por sí solos, no pueden aportarnos o darnos, digamos, elementos nutrimentales o elementos para el control de plagas y enfermedades. No obstante eso, pues de alguna forma nosotros hemos estado considerando que estos componentes se pueden llevar a ser asimilables a través de estas metodologías antes mencionadas, que hablábamos como la fermentación o la lixiviación, el compostaje, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces quiero que quede claro en ese aspecto que pues, los bioinsumos, su base fundamental de elaboración son los recursos locales y pues de los cuales en gran medida se pueden encontrar en el medio rural y que pues la idea fundamental es hacerlos aprovechables para el buen desarrollo del cultivo. Y bueno, estos, como decíamos, recursos se someten a transformación física, química y biológica, ¿verdad? Y que además estas transformaciones, en la medida que esos recursos locales sean de calidad, sean digamos, de buena concentración, pues se transformarán en compuestos estables y bioseguros, y que en el caso de la nutrición, pues lo que esperamos es que estén cargados eléctricamente y que eso los haga biodisponibles para el cultivo, ¿no? Entonces, hasta aquí, pues es importante dejar en claro que la elaboración de bioinsumos debe de ser considerada a través del aprovechamiento creativo de los recursos con los que cuenta el productor, ¿no? Que hay una gran cantidad de recursos, ¿no? Por ejemplo, en la imagen ahí vemos el aprovechamiento de los sueros para las fermentaciones, para los compostajes, y en la otra imagen pues vemos ahí el aprovechamiento de cascarillas y huesos para elaboración de sulfitos a través de la incineración, la pirólisis, de este caso de los huesos, que es una combustión baja en oxígeno y que nos permite pues transformarlos para el aprovechamiento, en este caso de las plantas. Y bueno, asimismo, la ceniza, los residuos animales, los residuos de cosecha, abonos verdes, arbences, harinas de roca, son recursos locales que desde el inicio de la agricultura pues se han estado usando para la complementación nutrimental de cultivos. O sea, cabe mencionar que ya en producciones, digamos, de alta escala, de hectáreas, a veces estos componentes pues no brindan todas las necesidades o los requerimientos nutrimentales que puedan demandar los cultivos, como en el caso del maíz. No obstante, nos aportan ciertas cantidades y nos aportan ciertas mejoras a las condiciones del suelo, y que eso pues de alguna manera también nos permite impactar fuertemente en el tema de los costos de producción, ¿no? Alrededor del mundo pues todos esos recursos locales pues se han usado a través de diferentes tratamientos, ¿no? Desde la incineración, la trituración, la fermentación, etcétera, etcétera, ¿no? Y que parte importante de los bioinsumos es reconocer esos protocolos de elaboración, usarlos y aplicarlos de manera correcta para poder obtener los productos estables y deseables que queremos para
para cierto fin que requeramos, ¿no? Ya sea para nutrición, ya sea para el control de plagas, para la bioestimulación o para la enmienda de los suelos, dependiendo el tipo. Entonces es importante pues también saber, porque muchas veces se demerita el tema de los bioinsumos porque se dice o que no contienen gran cantidad de nutrientes, y posiblemente sea cierto, pero aunque sea pocos, los contienen, ¿no? Y es importante que dentro del proceso de formulación y elaboración de bioinsumos, nosotros reconozcamos con los materiales que trabajamos qué tipo de contenidos tienen, ¿no? En este caso, estas tablas que aquí elaboramos, pues mencionamos el clásico NPK para los macronutrientes, ¿no? Y ahí observamos diferentes fuentes de recursos locales que podemos transformar y hacer aprovechables para el cultivo, ¿no? Y obviamente pues no podemos comparar, por ejemplo, vamos a pensar en residuos de una matanza, pues en las que podemos obtener pues hasta 7 unidades de nitrógeno, pues no son muy comparables, que digámoslo así, con el tema de la urea, que podemos tener ahí 46 unidades, ¿verdad? No obstante, eso es precisamente lo que es importante de reconocer para nosotros a la hora de poder formular, también poder estimar el tema de las cantidades, en dado caso que se sugiera trabajar única y exclusivamente con bioinsumos. Es importante poder dimensionar las cantidades que necesitamos y requeremos para poder abastecer las necesidades de un cultivo, en este caso como el maíz, ¿no? Cabe mencionar, por ejemplo, que en el caso del maíz, en el caso de nitrógeno, pues requerimos de 20 a 22 unidades por tonelada de grano producido. Entonces, en función de eso, nosotros tenemos que formular, y en función de eso nosotros tenemos que valorar las cantidades que así requiere el cultivo y ver las fuentes con las que podemos contar y ver si de alguna manera podemos hacer esa aportación necesaria para el buen desarrollo del cultivo. Y si no, pues que sea complementaria con algunos fertilizantes de síntesis. Pero esto ya nos permite en primera instancia el poder bajar los costos productivos, ya que todos estos elementos, ¿no? Estiércoles, huesos, residuos, cenizas, etcétera, pues son de muy bajo costo, ¿no? Y que también sus procesos de elaboración son de bajo costo y no implica el tener una tecnología especializada para desarrollarlos, ¿no? Entonces, a través de todos estos recursos locales, pues se han venido desarrollando una serie de distintos bioinsumos, desde los lixiviados, los fermentos, los hidrolizados, los caldos minerales, la producción de microorganismos, etcétera, etcétera. Y todos estos bioinsumos pues tienen ciertas funciones en los cultivos, ¿no? Hay algunos que pueden aportarnos nutrientes, ¿no? Hay otros que nos pueden aportar cargas microbianas que pueden actuar como biofertilizantes en suelo, ya sea de vida libre o de forma simbiótica con las plantas. Y asimismo hay otros bioinsumos que pueden actuar como enmiendas de suelo, que nos pueden corregir pHs, nos pueden aumentar la capacidad de intercambio catiónico, nos pueden aumentar la conductividad eléctrica, regularnos el potencial de oxidorreducción, etcétera, etcétera, en el suelo, en el caso del suelo. Y también hay otros que pueden bioestimular a las plantas, ¿no? Muchos de las fermentaciones y lixiviados pues contienen algunos ácidos orgánicos que pueden ser importantes, de importancia agronómica, para estimular a las plantas en ciertas condiciones restrictivas, como en sequía, como en heladas, y que nos pueden ayudar a tener un mejor desarrollo del cultivo en condiciones adversas. Y también pues hay aquellos bioinsumos que se utilizan para el control de enfermedades y de plagas a través de sustratos botánicos y también a través de caldos minerales que pues, de alguna manera también nos complementan el tema de la reducción del uso de pesticidas, ¿no? Que es algo importante. Y pues no obstante hay que mencionar también
que en el tema de los bioinsumos no tenemos un bioinsumo como tal que sea el bioinsumo, digamos, que pueda lograr tener todas estas funciones. Los bioinsumos por sí solos, o uno, hablando de un solo en específico, pues no nos va a dar todo lo que requiere o las necesidades nutrimentales y necesidades para el control de plagas y enfermedades, por lo que pues se tienen que recurrir a diferentes tipos de bioinsumos y que los cuales también deben estar considerados según la etapa de desarrollo fenológico del cultivo y según también las necesidades nutrimentales que los cultivos requieran. Es decir, el elaborar bioinsumos debe de estar basado en el reconocimiento de este ante las necesidades que tenga el cultivo para poder determinar de qué manera o cuáles utilizar en un proceso productivo. Estos bioinsumos, pues de alguna manera nosotros los entendemos que deben de tener principios, ¿no? Nosotros hablamos de principios agroecológicos, porque si bien hay algunos, digamos, bases fundamentales, por ejemplo, para hacer los bioinsumos en la agricultura orgánica, en lo que pues a veces son más restrictivos en cuanto a la utilización de ciertos materiales complementarios. En el caso de los bioinsumos, lo que se busca fundamentalmente, primero es hacer el uso adecuado en los recursos locales y que sean también estos recursos locales pues de un fácil acceso, ¿no? Habrá algunos recursos locales que no se puedan conseguir en algunas regiones, por ejemplo, en el caso de regiones como el estado de Campeche, en donde pues no hay mucha ganadería en algunas áreas, por ejemplo las áreas donde está mucho el cultivo de maíz y de soya, en donde no hay mucha ganadería, en este caso estabulada, y pues no se puede conseguir a veces estiércol, ¿no? Entonces, sí hay que hacer insumos con recursos locales, pero que también estos recursos locales pues sean preferentemente de fácil acceso para, si no, pues nos van a elevar el costo productivo y pues a veces no tendrían sentido cuando son muy caros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque buscamos que realmente los bioinsumos bajen los costos de producción por su fácil acceso, ¿no? Y que también dentro de estos principios, pues las elaboraciones deben de ser simples, replicables y escalables, ¿no? La producción de bioinsumos la podemos hacer a nivel familiar, pero también la podríamos, sin un lugar a tener problemas, a un nivel de una escala, alta escala o gran escala, ¿no? A nivel industrial, ¿no? Entonces, aquí también es importante ver que para ello, pues todas las formulaciones y las metodologías tenemos que buscar que sean simples para que sea su adopción por los productores, agricultores, pues también sea fácil, porque a veces cuando son complicadas, pues los productores difícilmente las pueden adaptar a sus procesos productivos, ¿no? Algo importante también que deben considerar es que todos los bioinsumos pues deben de ser bioseguros, ¿no? Debemos de garantizar que bajo ciertas metodologías, ya sea de compostaje o fermentación o lixiviación, si se hacen correctamente, pues estos productos tienen que estar bajo mínimos permisibles, ¿no? Por las normas mexicanas sobre el contenido de unidades formadoras, en este caso de agentes patógenos, ¿no? Que pudieran afectar a la salud de las personas o del medio ambiente en general. Entonces, aquí también es importante recalcar esto, que los bioinsumos tienen que tener cierta bioseguridad y que también cuando se lleven a cultivos de contacto, de frutas de contacto, vamos a hablar por ejemplo de jitomates o de frutillas, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener siempre esa consideración y pues cuando se trabajan escalas ya grandes, ya de producción grandes, pues no hay como analizarlos, ¿no? Para que estar totalmente seguros de que pues, no estamos llevando ningún contaminante dentro de una producción de bioinsumos. Y cabe señalar que estos bioinsumos son bioseguros cuando se hacen de forma correcta, ¿no? ¿Y cómo los hacemos de forma correcta? Bueno,
dando cumplimientos a parámetros electroquímicos, pues que nosotros ya reconocemos como típicos de los bioinsumos, ¿no? Que pues que de alguna manera nos orientan su correcta elaboración, como el pH, el potencial óxido reductivo, la conductividad eléctrica, los sólidos disueltos totales y los nutrientes que contienen, ¿no? Entonces ya estos primeros parámetros pues los tenemos que estar monitoreando en campo para poder nosotros poder dar seguridad de que los estamos elaborando de forma correcta. Asimismo, pues todos los bioinsumos, como bien lo vimos en su definición, no deben impactar de forma negativa en los agroecosistemas y por tal motivo no deben de generar tóxicos residuales, ¿no? O sea, todos los bioinsumos deben de ser biodegradables, ¿no? Y se deben de integrar en el agroecosistema sin generar impactos negativos. También algo importante pues que hay que considerar es que su aplicación sea fácil, no sea complicada, ¿no? Y que pues un gran reto que tendríamos en cierta medida es que las grandes producciones pues generarlas de alguna manera homogéneas en cuanto a su calidad, en cuanto a sus contenidos, y pues eso digamos, nos representa un gran reto, ¿no? En el tema de que las producciones pues traten de ser producciones que nos garanticen los nutrientes que buscamos o los aportes de material orgánico que nosotros requerimos para el desarrollo del cultivo en funciones que sea de nuestro interés, ¿no? Entonces, como decíamos, la producción de bioinsumos la podemos llevar a diferentes escalas, ¿no? La podemos hacer de forma familiar, de forma en traspatio, pero también pues, la podemos llevar a una escala industrial para aplicaciones en grandes cantidades de hectariaje, en grandes hectáreas de cultivo, y pues eso también es posible, ¿no? Obviamente en estos procesos de alta producción de bioinsumos, pues ya se requiere maquinaria especializada, ¿no? Que nos permite y nos facilite la elaboración de grandes cantidades de bioinsumos. Y pues también están las producciones pequeñas, ¿no? Como decíamos, y que las podríamos hacer para satisfacer demandas de 1 a 5 hectáreas sin ningún problema y que las podamos reproducir en las mismas casas de los productores, ¿no? Entonces, la escala puede ser amplia en este caso y hay experiencia suficiente para demostrar que se puede hacer de alta escala y pequeña escala, ¿no? Entonces, ahí no hay límite en ese sentido. El gran reto que hemos ido encontrando con la producción de bioinsumos es el tema de las concentraciones, ¿no? De los compuestos bioquímicos, químicos y microbiológicos, en que son altamente variables, ¿no? O sea, cuando por más que a veces se sigan recetas, ¿no? Pues a veces los compañeros varían en los resultados que tienen en su aplicación de estos bioinsumos. Y esto tiene que ver con que a veces los mismos recursos locales, las mismas materias primas, varían en sus contenidos. Pongo un ejemplo muy típico, por ejemplo, en el caso de los estiércoles, hay estiércoles de calidad y hay estiércoles de muy mala calidad, ¿no? Entonces, ya de entrada, cuando se hacen usos de estiércoles de mala calidad, pues el resultado va a ser un bioinsumo con mala calidad, ¿no? Por ello es importantísimo que nosotros estemos caracterizando electroquímicamente estos bioinsumos, ¿no? Y que podamos tener con claridad cuáles son o identificar cuáles son esos parámetros o esos rangos en los que un bioinsumo garantiza calidad. Ese ha sido un gran reto y creo yo que a partir de este programa de producción para el bienestar y la estrategia de acompañamiento técnico, pues nos ha permitido mucho explorar esta caracterización de los bioinsumos en campo y ver sus resultados, ¿no? Y también pues ello nos ha permitido ir ajustando la calidad de los bioinsumos, las concentraciones, las dosificaciones para su aplicación, y creo yo que eso es una de las grandes necesidades que se tienen que hacer sobre los bioinsumos, el seguir caracterizándolos y validando en campo, ¿no? De alguna manera,
Acá tenemos pues, ya alguna información sobre maíz, sobre agave, sobre aguacate para el uso de los bioinsumos, pero hay un sinfín de cultivos en los que pues todavía hay que hacer gran trabajo y pues ahí ojalá que varios compañeros que aquí presentes se vayan animando para posteriormente puedan hacer una tesis de licenciatura para poder caracterizar y validar las dosificaciones y aplicaciones de los bioinsumos en algún determinado cultivo, ¿no? Y para ello, para nosotros poder determinar, pues necesitamos contar con cierto, digamos, instrumental básico que a nosotros pues, nos permite tomar referencias de las calidades a partir de medidas físicas, electroquímicas y biológicas, ¿no? Nosotros hemos venido trabajando con aparatos de medición, fundamentalmente con aquellos que nos permiten conocer el potencial de hidrógeno, el potencial de óxido de reducción, la conductividad eléctrica, los sólidos totales disueltos, y hemos complementado con algunos, por ejemplo, para el caso de las compostas, importantísimo el tema de la temperatura, la humedad, y en el caso de algunos insumos como caldos minerales, pues también ya es un valor de calidad, el tema de la densidad específica de los líquidos, y asimismo ya como otros parámetros que ya son muy de, digamos, de a ojo, muy de un aspecto más cualitativo más que cuantitativo, pues cuestiones como los colores o los olores, pues también ahí es importante el poder reconocerlo cuando hay un olor o un color de calidad y cuando lo es de no calidad. De entrada, en el caso de los olores, pues ningún bioinsumo debe de oler feo, de tener olores desagradables, ¿no? Porque muchas veces eso es lo que se encuentra a la hora de elaborar bioinsumos, que se hacen malas fermentaciones o malas lixiviaciones y se cree o se ha creído que eso es, pues de alguna manera, algo peculiar de los bioinsumos y no es correcto, ¿no? Entonces, para ello, pues hay que tener de alguna manera información sobre el bioinsumo en específico y el poderlo estar monitoreando y caracterizando, pues también nos va a dar mucha luz sobre cuando no se esté desarrollando correctamente o no se esté elaborando correctamente y de alguna manera poder tomar decisiones para su mejora o inclusive para su no aplicación, ¿verdad? Entonces, dentro de estos parámetros que yo les mencionaba, nosotros nos hemos basado mucho en el pH. Ustedes bien saben, en el tema del pH, es fundamental para entender de alguna manera la biodisponibilidad de los nutrientes en el suelo. Para el caso del maíz es fundamental y para todos los cultivos así lo es, pero en el tema del maíz es fundamental porque pues, tiene cierta sensibilidad a los suelos ácidos fundamentalmente. Y en Jalisco, que es donde hemos estado trabajando, tenemos mucha experiencia con el trabajo de maíz y de insumos, pues una de las condiciones más recurrentes es la acidez, ¿no? Entonces, desde ese momento nosotros tenemos que estar pensando en qué tipo de insumos necesitamos utilizar en función del pH que tengamos en suelo. Así sea, por ejemplo, si estuviéramos en un suelo alcalino, pues nosotros también tenemos que definir qué tipo de bioinsumos nosotros vamos a aplicar. Y no solo en ese sentido, sino también en el tema del potencial óxido reductivo, que ahí también es muy importante el tema de los bioinsumos para poder nosotros dar condiciones óptimas para un buen desarrollo radicular a través de bioinsumos que también contienen potencial de óxido de reducción y nosotros poder deducir qué tipo de condición requeremos, ¿no? Si requerimos de bioinsumos que estén altamente reducidos o de bioinsumos que estén ligeramente oxidados. ¿Para qué? Pues para impactar también en la biodisponibilidad de nutrientes, pues porque de ellos depende en cierto grado también de este potencial de óxido de reducción. No me voy a detener mucho en explicarlo porque realmente requeriría todo un día o un tema solo hablar del ORP, pero sí quisiera dejar aquí en claro que esta variable casi desde el punto de vista de las ciencias agronómicas, casi no le ponemos atención
y tiene muchísimas implicaciones, no solamente con el tema de biodisponibilidad de nutrientes, sino también con el tema de la microbiología y la dinámica microbiana que suscita en el suelo a través de las condiciones de ORP, ¿no? Tengan en claro que las prácticas agronómicas, por ejemplo, el exceso de labranza o la excesiva aplicación de herbicidas, nos generan condiciones de alta oxidación en los suelos, ¿no? Asimismo, también cuando tenemos suelos compactados, ¿no? O suelos con un mal manejo del riego, pues también vamos a tener suelos en condiciones reducidas que no son recomendables para la gran mayoría de cultivos, a excepción del arroz, que ese es un cultivo pues que está adaptado a condiciones en las que el suelo está en condiciones reducidas, pero de ahí en más, y por ejemplo en el caso del maíz, pues tenemos que tener condiciones de suelos ligeramente oxidadas, bien aireadas, que nos permitan tener una buena biodisponibilidad de nutrientes y un buen desarrollo de la microbiología interna del suelo. Y bueno, y también asimismo, pues la conductividad eléctrica del suelo es otra variable que tenemos que reconocer antes de determinar qué tipo de bioinsumo vamos a utilizar, puesto que también la gran mayoría de los bioinsumos contienen sales, ¿no? Algunos en altas cantidades y otros en bajas cantidades. Entonces, debemos primero reconocer de qué tipo de iones son los que puedan estar aportando esta conductividad, tanto en suelo como en bioinsumo, para nosotros poder formular de mejor forma. En el caso del maíz, nosotros siempre buscaremos estar en suelos ligeramente salinos, ¿no? Y no estar en posición de suelos con presencia alta de sales, que nos digan que tenemos más de 4 decisimes por centímetro, pues ya estaríamos en una condición poco favorable para el desarrollo del cultivo y que no nos permitiría el aprovechamiento de los aportes nutrimentales que le hagamos en él. Entonces, ahí también es importantísimo considerar la conductividad eléctrica de nuestros suelos y que nos permitan de alguna manera tomar decisiones sobre el tipo de bioinsumos que podamos aminorar en el caso de que sean suelos altamente salinos, las condiciones de salinidad, o en el aportar sales cuando sean suelos arenosos, comúnmente no tienen gran cantidad de sales, y que pues eso también implica en un bajo desarrollo de los cultivos, y que no por bajo contenido de sales. Entonces, ahí también es importante el poder hacer ese cruce de información de lo que tenemos en suelo con los bioinsumos que nosotros queremos aplicar para poder tener un mejor desempeño. Comúnmente, los bioinsumos se aplicaban a través de recetas, o no comúnmente, sino todavía se siguen aplicando a nivel de recetas, y poco se aplican sobre sus contenidos electroquímicos, ¿no? En este caso aquí, pues podemos un ejemplo de los tipos de bioinsumos que se han elaborado y en condiciones de pH que esto nos genera. Entonces es importantísimo que nosotros al caracterizar podamos detectar los aportes electroquímicos que nos dan estos compuestos que pueden alterar el suelo de forma favorable o de forma negativa. Es decir, si tenemos condiciones ácidas en los suelos y nosotros hacemos aplicaciones recurrentes de bioles de alta acidez, pues vamos a agravar la condición, ¿no? Lo mismo para suelos alcalinos, y el estar utilizando en grandes cantidades o excesivas cantidades algunos caldos minerales que nos puedan exacerbar esa condición alcalina del suelo, pues en vez de tener ahí una reacción favorable, pues vamos a tener una reacción limitante. Entonces, por eso es importantísimo que identifiquemos primero la condición general del suelo en función de esos parámetros electroquímicos, y posteriormente los estemos comparando y cruzando con los que nos están dando los bioinsumos para poder tener una mayor efectividad, ¿no? Y esto es lo mismo para el tema del ORP, en el que pues también ahí contienen los productos ciertas características, ahorita las vamos a ver a mayor detalle, ¿no? En la que gran mayoría de los bioinsumos pues están en una condición de reducción, pero también hay
técnicas y hay metodologías para lograr esa oxidación de esos bioinsumos y poder tener, en el caso de las aplicaciones foliares, ligeras oxidaciones de los bioinsumos para tener una mayor asimilización. Y en el caso de los suelos, dependiendo también de la condición que nosotros busquemos o queramos de concentración o en este caso de intercambio de electrones, pues ahí nosotros poder tomar una decisión. En los suelos agrícolas comúnmente lo que hemos venido encontrando son suelos que tienden a la alta oxidación y esto se debe pues en gran medida por el tema de la labranza excesiva que se da en la mayoría de todos los suelos agrícolas del país, pero también se da por el poco aporte de materia orgánica, ¿no? También a nivel nacional pues tenemos suelos que no pasan del 1.5% de materia orgánica y que eso también nos predispone a tener una alta oxidación de la materia orgánica y una baja acumulación por ello. Entonces, ante esas circunstancias, pues tenemos que buscar bioinsumos que nos recuperen una oxidación ligera y pues eso se logra con productos que estén altamente reducidos. Entonces, es importante que también dentro de esta variable del ORP podamos estar entendiendo y comprendiendo como que los procesos de reducción dentro de un bioinsumo nos permiten inyectar energía, es decir, nos permiten al meter sustancias reducidas, altamente reducidas, ricas en biomoléculas, pues nos van a permitir un intercambio de electrones dentro del suelo y los cuales nos van a ayudar a la biodisponibilidad de los nutrientes. Y asimismo la conductividad eléctrica, como les mencionaba, pues tenemos bioinsumos que van a tener cantidades, digamos, mínimas de sales, pero habrá otros que tengan grandes cantidades, ¿no? Y aquí es muy importante ponerles muchísima atención porque todos aquellos que se utilizan de manera foliar, podríamos lastimar el cultivo e inclusive podríamos, en términos agronómicos, matar el cultivo por una gran cantidad de conductividad eléctrica que le estemos dando a nivel foliar, ¿no? Entonces, es importante que para las aplicaciones foliares, nosotros en principio reconozcamos las tolerancias del cultivo en cuanto a las necesidades de conductividad eléctrica foliar y que también al mismo tiempo tengamos en cuenta los aportes que me hacen los bioinsumos en cuanto a conductividad eléctrica para nosotros poder ajustar y aplicar las dosis justas y necesarias para un determinado cultivo. En el caso del maíz, como más adelante lo vamos a ver, nosotros hemos estado trabajando según etapa fenológica y vamos aumentando conductividades eléctricas conforme el cultivo se va, asimismo va desarrollándose y hemos visto una muy buena estimulación en cuanto a la obtención de área foliar, en cuanto al engrose de las cañas, cuando aplicamos o vamos cambiando las conductividades eléctricas según el estado fenológico del cultivo. Es decir, nosotros en B3, por ejemplo, no vamos a meter cargas de 10 o 11 milisiemens de conductividad eléctrica, sino que tratamos de alguna manera de ajustarlas a conductividades más suaves que oscilen entre 3 o 4 milisiemens. Y esto nos puedan permitir a su vez irla incrementando conforme el cultivo ya está en B6 o B8 hasta B3, BT o R1, R2, que todavía podemos hacer algunas aplicaciones en dron. Y esto hemos visto muy buena estimulación en el cultivo, tratando y cuidando el tema de la conductividad eléctrica. Bueno, y finalmente, pues también hemos estado monitoreando el tema de los sólidos disueltos totales en una solución. Y en este caso, por ejemplo, aquí pueden ustedes observar en cómo hemos estado al monitorear un proceso fermentativo de un biol, pues lo que vemos es que la biodisponibilidad de sales dentro de esta fermentación aumenta conforme pasan los días en una fermentación de este biol, ¿no? ¿Qué nos está diciendo eso? Bueno, que la biodegradación de los materiales que estamos utilizando, ¿no? En este caso de harinas de roca y de sustratos orgánicos,
pues están desintegrando, se están descomponiendo en partículas muy pequeñas, de tal manera que conforme pasan estos días en el proceso fermentativo, va aumentando los sólidos disueltos totales, y pues ello tiene que ver también y de alguna forma correlaciona con la conductividad eléctrica, que nos indica que, pues, que estamos teniendo una mayor deliberación de sales dentro de nuestra solución, que nos va a permitir ser aprovechables en el suelo o a través del follaje por aplicación foliar. Entonces, los sólidos disueltos totales es una variable que también nosotros le damos seguimiento y nos permite poder ver qué calidad tiene un bioinsumo. Es decir, si nosotros iniciamos la fermentación de un biol con 4 TDS y terminamos con 4 TDS, pues nos indica que no hubo biodisponibilidad de los contenidos minerales u orgánicos que tenemos en ese bioreactor o en ese tambo. Pero en cambio, si observamos una línea de crecimiento, entonces estamos garantizando que la fermentación nos permite cierta biodegradación, que a su vez nos permite la liberación de estos compuestos nutrimentales dentro de este bioinsumo. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden observar, hacemos una caracterización de esos cuatro parámetros electroquímicos, ¿no? pH, conductividad eléctrica, sólidos disueltos totales y ORP, ¿no? Y en este caso tenemos diferentes supermagros, que es un bioinsumo muy popular, muy utilizado en la agroecología, y que este bioinsumo pues es un fermento que se da en condiciones anaeróbicas y que pues comúnmente se utiliza estiércol fresco, suero de leche, minerales que pueden ser harinas de rocas o pueden ser sulfatos, ¿no? Sulfato de magnesio, sulfato de zinc, boro, manganeso, etcétera, etcétera. Y que pues de alguna manera este compuesto ha sido muy utilizado porque ha tenido muy buenos resultados. Nosotros en la valoración que hemos hecho de ellos, hemos identificado que tienden a ser de alguna manera compuestos ácidos reductores, pero también nos han manifestado que en algunos casos se comportan como ácidos oxidantes. Aquí todavía hace falta mucho analizar estas condiciones para poder determinar cuáles es más conveniente en qué tipo de bioinsumos. Digamos lo que a estas alturas, pues lo que llevamos es mapeado o lo que llevamos es caracterizado, y entender y comprender en qué condición se comportan mejor con las plantas, y sea a nivel foliar o a nivel suelo, si en condiciones reducidas o en condiciones oxidantes, en condiciones ácidas o en condiciones álcalis. Pero de entrada, en los fermentos, la naturaleza siempre será ácida, y pues ello nos permitirá de alguna manera tener garantía de que si nosotros estamos elaborando una fermentación, pues un parámetro ya de calidad o un parámetro de buen desarrollo de estos productos es que esté dentro del cuadrante de los ácidos, ¿no? Entonces, todas las fermentaciones tienden a ser ácidas, ligeramente ácidas, y pues de alguna manera eso nos identifica cuando una medición se sale de parámetro, pues comúnmente está ligado a que hay un proceso mal hecho o que el proceso fermentativo no se desarrolló bien, ¿no? Aquí fue interesante que comúnmente nosotros habíamos documentado que los supermagros tienden hacia ser productos ácidos reductores, y en este barrido que se hizo en varios estados de la República, pues vimos y observamos que pues la gran mayoría dominó los ácidos oxidantes, y tuvo que ver con que estos bioinsumos ya eran maduros, ya tenían más de 3 meses de haber sido elaborados, y eso hace que conforme vaya pasando el tiempo, la misma actividad microbiana que está contenida en estos compuestos, pues sigue metabolizando y sigue oxidando los componentes, los contenidos dentro de estos productos, y pues va, digamos, va quitando la reducción de estos compuestos. Por tal motivo, aquí lo que nos debe de indicar esto es que este tipo de productos deben de ser usados en una
en un corto tiempo, no se deben de guardar tanto tiempo, porque el proceso de oxidación continúa, no se detiene, en cuanto a aquellos productos que están hechos o elaborados a partir de fermentaciones. Aquí también podemos ver en el caso de violes que se hacen de frutas, ¿no?, para obtención de ácidos orgánicos, pues también tienen esta misma muy parecida a este comportamiento, ¿no?, que también encontramos todos, en su mayoría son ácidos, pero encontramos algunos que se comportan como reductores y algunos otros como oxidantes. Y pues de alguna forma eso también nos habla de aquellos que son relativamente nuevos y de aquellos que que tienen tiempo de almacenaje, y que eso hace que se oxiden de una forma más acelerada conforme se tengan más tiempo almacenados. Ahora bien, en cuanto a sus resultados, pues ha habido reportes de compañeros en muchas experiencias en el país, en los que han tenido resultados interesantes a partir de productos ácidos oxidantes, y también han tenido resultados positivos con ácidos reductores, ¿no? Ha habido un cierto tipo de controversia entre varios técnicos en que si los bioinsumos deben de ser reducidos o deben de ser oxidados. En el campo, en la práctica, hemos observado que se han manifestado de forma genérica que pues de las dos han tenido resultados positivos, ¿no? Entonces es importante que también aquí ya la parte fina de estas, pues ahora sí que investigaciones puedan también surgir dentro de las tesis de los futuros agrónomos fitotecnistas. Este es un tema muy interesante que hay que seguir evaluando en campo y ponerla como una variable de calidad para el tema de la elaboración de bioinsumos. Acá también pues tenemos el caso de los lixiviados, y ustedes pueden ver la diferencia entre los fermentaciones y las lixiviaciones, pues prácticamente tenemos lo contrario, ¿no? En las lixiviaciones nosotros podemos encontrar que dominan las condiciones álcalis reductoras, es decir, pHs alcalinos en condiciones de reducción. Son los que mayoritariamente pues dominan, en este caso, de lixiviados mineralizados y asimismo como de lixiviados de lombriz, ¿no?, en los que de alguna manera tienden estas sustancias o estas soluciones nutritivas a estar en condiciones de neutras a alcalinidad y tendiendo a la alta reducción, ¿no? Cosa que pues muchas investigaciones hechas por algunos doctores del Colegio de Michoacán, como el doctor Edgar Quero, pues él hablaba que en el caso de los lixiviados, la recomendación cuando se aplicaban a suelo es que estuvieran en una reducción de menos 300 milivoltios para hacer aporte energético al sistema suelo, ¿no?, y que nos permitiera el tener cierta biodisponibilidad de nutrientes. Entonces, aquí también es muy interesante cómo se comportan este tipo de bioinsumos. La mayoría de los lixiviados, pues los podemos ver ahí que tienen este tipo de condición, y que también lo mismo nos han reportado buen desarrollo, buena respuesta de estas condiciones en cuanto a diferentes cultivos. Otro de los compuestos que se utilizan mucho como en la agroecología, en la agricultura orgánica, son los caldos minerales, y por lo que también encontramos es que la gran mayoría de ellos trabajan o de alguna manera se comportan como álcalis reductores. Muchos de estos compuestos, por ejemplo, en el caso del agua de vidrio, que es un producto hecho de hidrolización de cenizas de maderas duras, una hidrolización alcalina, han funcionado y se ha visto un efecto como un inductor de resistencias, ¿no?, en cuestión de sequía o en cuestiones de heladas, inclusive también en cuestiones de intoxicación de cultivos. Se han reportado un desarrollo favorable de los cultivos en condiciones adversas cuando se aplican este tipo de caldos minerales. Y lo que nosotros hemos supuesto es que esta condición se da por precisamente cuando nosotros hablamos de una solución reducida, nosotros lo podíamos también encontrar o de alguna manera definir
como una solución o una sustancia antioxidante. Entonces, en todos los eventos de estrés de las plantas, se generan condiciones oxidantes dentro de las plantas. Entonces, nosotros cuando aplicamos este tipo de caldos minerales, que sabemos que son reducidos, pues vemos un efecto favorable y suponemos que tiene que ver con que estamos pues disminuyendo el daño oxidativo de la celular dentro de las plantas y que esto es dado por las condiciones reductoras que contienen estos caldos minerales, ¿no? Entonces, también aquí nos hace falta muchísima, digamos, finura para poder definir esto con mayor precisión, pero creo yo que ya nos da algunas claves para poder estar posteriormente profundizando más en temas más específicos, como en el tema de la inducción de resistencias, en el tema de la sequía, en la que, por ejemplo, en gran cantidad de zonas del país, hace 2 años que se reportó una gran sequía, se registra que el uso de esta agua de vidrio, el uso de sustancias húmicas, el uso de prolina de miel, nos dieron cierta resistencia, una gran resistencia, mejor dicho, en comparación con los cultivos que no utilizaron este tipo de bioinsumos ante la sequía, ¿no? Y nosotros explicamos de alguna manera en esto, que pues, son soluciones antioxidantes que pues de alguna manera nos disminuyen la oxidación interna celular de los cultivos. Pero eso habrá que ya demostrarlo ya más finamente, pero lo que queremos transmitir es que los bioinsumos tienen este potencial de ser analizados electroquímicamente y que podemos modificar y que podemos de alguna manera ajustar estos parámetros según la condición del cultivo y a favor del cultivo. Entonces, creemos que apenas estamos nosotros pues, dilucidando el potencial que tiene a través de reconocer todos los contenidos electroquímicos de los bioinsumos para su aprovechamiento en otros cultivos, ¿no? Y en el caso de las compostas, pues ahí también es importantísimo que nosotros hagamos un monitoreo constante de variables como la humedad, el pH, la temperatura, la conductividad, el ORP, etcétera, etcétera. Lo mismo para dar garantía de tener las mejores condiciones para un excelente material que esté biodisponible, que esté biodegradable, que tengamos materia orgánica lábil, dispuesta para el buen aprovechamiento de los cultivos y para mejorar las condiciones electroquímicas del suelo. Y a grandes rasgos, pues nosotros tendremos que de alguna manera también ir recomendando que cuando se hacen los bioinsumos durante toda su fase de desarrollo, lo que se busca es acelerar la biodisponibilidad para su aprovechamiento por parte de las plantas. Pero esta biodisponibilidad tiene que ir correlacionada con los parámetros electroquímicos para que de alguna manera podamos tener garantía de lo que vamos a usar va a tener un efecto positivo en el desarrollo de los cultivos. Yo le he platicado varias veces que pues anteriormente yo egresé en el 2008, pues no teníamos muchas herramientas, digamos, que para poder entender de mejor manera la aplicación, dosificación, formulación de los bioinsumos. Y a veces se tenía éxito con el uso de lixiviados, con el uso de compostas, de biofermentos, etcétera, etcétera, pero a veces no se tenían estos mismos resultados, ¿no? A pesar de que se seguía al pie de la letra la receta que uno seguía, ¿no? Entonces, eso nos fue llevando a entender que realmente no nos tenemos que llevar primero por recetas en el tema de la elaboración de bioinsumos, sino nos tenemos que llevar por los parámetros electroquímicos que nos van a decir si un bioinsumo es de calidad o no lo es de calidad, ¿no? Y eso ha sido una gran diferencia porque ahora ya no estamos dando palos de ciego, sino que ahora ya sabemos inclusive formular y sabemos aplicar en función de las diferentes etapas fenológicas del cultivo, ¿no? Siempre que vamos a aplicar bioinsumos en campo, antes de su aplicación, se deben de alguna manera de dosificar y se dosifican en funciones de pH, en función de conductividad, en función de ORP, y para eso pues creemos que hemos dado un gran paso
en el que ya no solamente hacemos compostas y lixiviados y luego los aplicamos y vamos a ver si funcionan o no, sino que ya estamos en un posicionamiento en que tenemos la garantía de que van a funcionar siempre y cuando estén dentro de parámetros óptimos para un determinado cultivo. Y de esta manera, pues hemos hecho pruebas importantes en el caso del maíz, en las que pues los hemos estado aplicando en diferentes etapas, aplicando en diferentes circunstancias, allí aplicado asimismo también en diferentes concentraciones, y que las hemos venido evaluando y pues básicamente nos han venido dando excelentes resultados, a tal grado de que en el caso del municipio de Poncitlán, donde estamos trabajando las escuelas de campo, de la estrategia de acompañamiento, ahora cosechando soberanía, pues hemos reducido hasta en un 50, hasta un 70% de los costos productivos, manteniendo rendimientos que oscilan entre 8 a 12 toneladas por hectárea por maíz, con costos de 22,000, 23,000 pesos, ¿no? Con uso correcto de biensumos. Y eso pues realmente ha hecho que los productores tengan una adopción buena, sigan elaborando biensumos, estén convencidos de ellos e incluso pues ya estén desarrollando iniciativas económicas para la producción y venta de estos productos, porque pues de alguna manera cuando se manejan desde esta perspectiva es garantía de que pues vamos a tener resultados satisfactorios. Todavía hay un mundo por descubrir y por seguir experimentando y por seguir elaborando y dosificando y formulando los bioinsumos. Creo yo que apenas estamos en la punta del iceberg. Creo yo que hace falta muchísimo todavía por reconocer de las bondades y de los contenidos, ¿no? Todo el tema de los biopolímeros contenidos dentro de las fermentaciones, de los ácidos orgánicos, del uso y extracción y separación de ácidos fúlvicos, húmicos, el uso adecuado de la microbiología nativa, de la metagenómica, del cultivo a nivel campesino. Todas esas líneas todavía están en desarrollo, están en construcción, y creo yo que aquí hay mucho por saber, mucho por desarrollar, y que en estos últimos 5 o 6 años que hemos estado trabajando bajo esta modalidad de formulación, caracterización, diagnóstico, seguimiento, etcétera, etcétera, pues nos va a seguir dando luces para poder aún afinar más este tipo de propuesta tecnológica para que sea pues una realidad, y que el hecho de los biensumos dejen o pasen, dejen, mejor dicho, la receta y pasen a una forma más, pues más tecnificada, más, con más sustento para poder tener un mayor impacto y con eso sí tener una transición agroecológica más acelerada hacia una producción sin pesticidas y con menor uso de insumos de síntesis química. Por mi parte, pues es un recorrido muy rápido, es un recorrido muy general, pero creo yo que esto puede aportar para que pues, motivar a los compañeros a que puedan interesarse por el mundo de la producción de bioinsumos y la agroecología, ¿no? Que es totalmente real y que nos está dando buenos resultados en campo. Entonces, por mi parte, pues aquí la dejo para poder cumplir con los tiempos, y si hay alguna pregunta o el comentario, con gusto la atendemos. Muchísimas gracias, maestro Julián. Estupenda presentación, muy didáctica, muy clara y de verdad lo felicito. Mira, aquí en el chat hay varias preguntas. Una dice, ¿cómo se asegura que haya agentes patógenos a niveles bajos, mínimos permisibles según la NOM? ¿Cuál sería un estiércol de mala calidad? No sé si pueda responder esa pregunta, por favor. Sí, en el tema de las fermentaciones, nosotros nos guiamos mucho por el pH, ¿no? Y cuando son fermentaciones que están fuera de rango de las fermentaciones, muy posiblemente tengamos algunos compuestos patógenos. También, no, como lo mencioné, no solamente la caracterización electroquímica nos habla de la presencia o no, sino que también
los olores y también de los colores, ¿no? Cuando tenemos un fermento que me está dando pHs tirando a la alcalinidad, con un olor muy desagradable, con un color no típico, nosotros optamos por no utilizarlos, ¿no? Nosotros realmente, si queremos saber si hay patógenos o no, pues tendríamos que hacer un análisis microbiano, ¿no? Sí o sí, para nosotros tener garantía, ¿no? Que se han hecho en el Centro Nacional de Recursos Genéticos. Inclusive salió un trabajo muy interesante de la doctora Lorena Gómez, ahí del CNRG, en la que evaluaron estos bioinsumos y observamos precisamente eso, que aquellos que no tienen estos rangos, que salen rangos, por ejemplo, típicos de la fermentación, tendían a tener estas condiciones de tener E. coli, de tener salmonelas, etcétera, etcétera, ¿no? Otro indicador también es el ORP. Como les he mencionado, todavía este parámetro no está totalmente estudiado a profundidad, pero hay investigaciones importantes en las que a partir del ORP se pueden, digamos, eliminar ciertas patogenicidades, ciertos microorganismos, ¿no? Para que tengan una idea, por ejemplo, las aguas de las albercas tienen un ORP de 700 milivoltios positivo. Al tener esa alta oxidación, pues no va a existir ningún tipo de microbiología activa en esa alberca, en esa agua, ¿no? Obviamente por una alta oxidación que tiene. En el caso de los bioinsumos, nosotros no tendríamos ningún bioinsumo con estas características porque no tendríamos realmente microbiología, pero nosotros tratamos de garantizar que las fermentaciones sean cuidadosas, a partir también de los insumos con los que estamos haciendo. Y ahí complemento un poquito con el tema de los estiércoles de mala calidad. Por ejemplo, hay estiércoles que están expuestos durante días, semanas, meses, les llueve, les da el sol, y se utilizan. Son estiércoles pues que de alguna manera no tuvieron un buen tratamiento y que es muy seguro que puedan tener patógenos, ¿no? Y que no nos aporten esas sales y que no nos aporten, pues de alguna manera, una microbiología activa, que es a diferencia de aquella de la que son estiércoles frescos, no lavados, que no se exponen de manera alta al sol. Y además, pues nosotros con todas las fermentaciones complementamos con la aplicación de bacterias acidolácticas. Las bacterias acidolácticas en este caso nos permiten pues de alguna manera inactivar o de alguna manera no tener unas altas proliferaciones de este tipo de organismos patógenos, ¿no? Y si nosotros lo hacemos en una correcta fermentación, pues de alguna manera damos garantía a ello. Ahora, como yo lo mencioné al principio, cuando se van a trabajar cultivos de contacto directo, como el caso de frutas, vamos a poner ejemplo de jitomate, en el caso de utilizar fermentaciones con el uso de estiércoles, yo recomiendo no aplicar foliares cuando el fruto esté ya en desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Por un principio precautorio, ¿no? En el que nosotros no corramos el riesgo. Cuando estos bioinsumos se quieran aplicar de manera comercial en grandes, digamos, producciones, pues sí valdría la pena que estos lotes que se hacen de producción, pues se analicen microbiológicamente para no correr ningún riesgo. Pero desde la práctica y desde la teoría, pues las fermentaciones se han hecho en casa y en las abuelitas durante mucho tiempo, ¿no? Un tepache, un pulque, pues tienen fermentaciones que precisamente esa fermentación nos permite que pues garanticemos cierta inocuidad a través de un correcto proceso fermentativo, ¿no? En el caso de los bioinsumos y al usar estiércoles, pues sí hay un alto riesgo, pero garantizando esos parámetros así, de ligera acidez a acidez de 3.5 a 6, pues nos van a indicar que estamos en un rango típico de una fermentación y que de alguna manera eso nos da posibilidades de que nosotros no encontremos un alta contenido de patógenos, ¿no? Y que también es importantísimo que tengamos en cuenta
la salud de los animales, ¿no? A veces esos dicen, es que es muy difícil eso, pero realmente eso es parte de los protocolos de elaborar un bioinsumo de calidad, en que nosotros tengamos garantía de dónde viene el estiércol, de animales que están en buen desarrollo, en una buena nutrición y un buen pretratamiento de los estiércoles. Nosotros también recomendamos el precomposteaje, que en el precomposteaje alcanzamos temperaturas que oscilan de 50 a 60 grados de los estiércoles, y que lo que nos permite también tener ahí cierto control para que no se desarrollen patógenos como el E. coli o las salmonelas, en las que pues está pues científicamente demostrado que a temperaturas de 55 60 grados se inactivan, ¿no? O sea, son una serie de pasos que tenemos que considerar, y si bien en el tema microbiano, pues lo que nos daría el 100% de la garantía es un análisis. Pero si seguimos en protocolo, digamos, la trazabilidad de ese estiércol, desde de dónde vienen, el tipo de animales, el pretratamiento dado al estiércol, el proceso de correcta fermentación, pues nos va a ir dando o nos va a ir abonando a, de alguna manera, reconocer que ese producto pues no nos va a generar problemas. Nosotros en campo hasta el momento no se nos han reportado ningún caso en que haya problemas por contaminación con los aplicadores de estos tipos de productos, ¿no? Y pues mucho menos con el tema de quien consume estos cultivos, ¿no? Y esperamos seguir así, pero sí creemos que hay riesgos, y que esos riesgos, en la medida en que nosotros aplicamos esos protocolos de elaboración de manera correcta y de manera minuciosa, pues disminuimos en medida los riesgos, y por ello pues, su posible contaminación. Muy bien, gracias, maestro Julián. Jaciel Saucedo pregunta, ¿qué experiencia ha tenido en cuanto a la elaboración y aplicación de biocarbón, así como la adopción por parte de los productores? Sí, el biocarbón o biochar, que también, o sea, así se le conoce, pues es entra dentro del grupo de la nanotecnología, por digamos, si lo analizamos a nivel nano, los carbones, el carbón tiene muchísimas propiedades. Una de las propiedades que nosotros hemos observado en campo es la retención de humedad. El aplicar carbón molido en suelos que no retienen humedad por bajo contenido de materia orgánica o por texturas arenosas, nos ha permitido el observar un buen comportamiento para la retención de la humedad, ¿no? De entrada es una de las características que yo recomiendo, que estos materiales se utilicen en la medida que puedan estar disponibles, porque también el carbón, pues, como bien lo sabemos, vegetal, pues proviene de árboles, y en este caso lo que sugerimos es que provengan de podas, de frutales o de árboles que estén a la mano, sin llegar a un punto de sobreexplotación para tener carbón, ¿no? Hay que tener cuidado también en eso. Pero definitivamente el uso de carbón, en muchos lados, en Jalisco le llaman cisco al polvillo del carbón, tiene muy buenos efectos en cuanto a la humedad, y asimismo se reportan excelentes efectos en cuanto al aumento de la capacidad de intercambio catiónico. Esto es algo que nosotros también lo hemos observado en buen desarrollo, por ejemplo, con frijol, que se han hecho algunas pruebas, y que su comportamiento es muy parecido, por ejemplo, al tema del mineral de la zeolita, que la zeolita, al tener una carga negativa, también nos incrementa la capacidad de intercambio, y el carbón pareciera que tuviera carga, pero no la tiene, y eso tiene que ver con su tipo de constitución interna, nano, que pues es como el carbón, imaginémoslo que es como un material altamente poroso, y que permite ahí el intercambio de humedad y el intercambio de nutrientes entre, en este caso, el sistema coloidal del suelo y los carbones, ¿no? Hay experiencias en otros países en que a partir del uso del carbón les ha mejorado las condiciones, por ejemplo, de alta acidez o de baja retención de humedad. Entonces, yo lo recomiendo y lo hemos aplicado en compostas,
lo hemos enriquecido en compostas y asimismo se ha aplicado directamente a suelo como una enmienda en suelos arenosos que no retienen humedad. Gracias, maestro Mendoza. Alfredo León pregunta, ¿cómo se podrían garantizar que siempre la materia prima tenga el mismo contenido de nutrientes? Ese es uno de los grandes retos que se tienen en los bioinsumos, o sea, la estandarización o la cantidad exacta de nutrientes pues, en un estiércol, en un forraje, en un rastrojo, siempre varían, ¿no? Finalmente, nosotros pues tratamos de tener esas variaciones basadas en su caracterización, por ejemplo, con la conductividad eléctrica, ¿no? Si bien la conductividad eléctrica no me dice el tipo de sales que tengo yo en un compuesto, me dice la totalidad de sales que hay en mi compuesto. Por ende, cuando nosotros caracterizamos, pues vamos tratando de que el resultado de esos bioinsumos, nosotros antes de la aplicación los ajustamos, los dosificamos en función de la necesidad del cultivo. Antes de eso es muy difícil el poder tener esas garantías porque depende desde el animal, ¿no? Si un animal no come bien, una vaca, un borrego, digamos, tiene forraje de mala calidad, pues obviamente las excretas que vamos a tener van a ser de mala calidad. Y lo contrario, cuando tenemos un rumiante que se alimenta con minerales, con buen forraje, que no está estresado, etcétera, etcétera, pues vamos a tener excretas de calidad. Y nosotros hemos medido, ¿no?, que hay excretas con muy baja conductividad eléctrica, que me indica que no hay sales en ese estiércoles, y hay otros estiércoles con mucha cantidad de conductividad eléctrica y que nos hace inferir que, pues, que tenemos un estiércol rico en sales, y que pues ya si queremos ser más minuciosos, tendríamos que diferenciar el tipo de sales, pero eso ya se logra pues ya en un laboratorio. Pero a nivel, digamos, de campo, lo que con las herramientas que actualmente tenemos, pues la conductividad eléctrica nos permite tener un parámetro sobre la calidad de esos estiércoles en función de la inferencia de las sales que tienen los estiércoles. Muy bien, muchas gracias. Creo que las preguntas de Roberto Flores y de Verónica Cepagua ya fueron contestadas. Y bueno, aquí tengo otra pregunta del Centro de Agroforestería. Eh, ¿Podría comentarnos sus hallazgos en la aplicación de bioinsumos para agave y aguacate? En el caso del agave, acá hay un dicho en Jalisco de que el agave aguanta a muchos agrónomos, en el sentido pues de que es una planta que tiene alta tolerancia a las conductividades eléctricas. Nosotros hemos estado tratando, hay 3 etapas fundamentales en el desarrollo del agave, y en el agave, por ejemplo, nosotros hablamos de agave, acá se habla en años, ¿no? Agave de 1 a 2 años, en el que pues entonces hemos trabajado con conductividades que oscilan de 5 a 6 decisiemens y hemos tenido muy buen desarrollo. Y posteriormente ya en desarrollo vegetativo, que es en la etapa en que más hojas genera en la roseta del agave, que va del 3er al 4.er año, aumentamos ahí un poquito más, que hemos llegado de 8 a 10 de conductividad eléctrica, y el agave lo acepta muy bien. Y en la etapa de llenado, ya que en la que queremos generar azúcares reductores, llenar peso, hacer llenado de la piña, hemos llegado hasta los 15 de conductividad eléctrica, y pues la planta al contrario, se pone muy bonita, ¿no? Eso es lo que hemos hecho nosotros en cuanto al agave. Y ahora todos los bioinsumos, cabe mencionar, tienen que estar pensados en las demandas nutrimentales que tiene cada cultivo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del agave, el agave te va a consumir más calcio y más potasio que el mismo nitrógeno, ¿no?, que es cosa diferente en el maíz. En el maíz te va a requerir mucho más nitrógeno que calcio, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Diseñamos o formulamos los bioinsumos que pueden ir complementados con fuentes de síntesis química o con fuentes naturales, pero que me garanticen la cantidad de estos compuestos que tienen. Es decir, nosotros podemos hacer algunos lixiviados y los hemos complementado, estos lixiviados, con acetato de calcio, que nosotros el acetato de calcio lo hacemos a partir
de hidróxido de calcio, que es la cal, ¿no? Con ácido acético glacial al 99%, ¿no? Hacemos ahí unas combinaciones y que nos permite tener una mayor biodisponibilidad de calcio y lo combinamos con lixiviado de lombriz y nos ha dado un excelente resultado para aportar conductividad eléctrica a partir de hidróxidos de calcio que la planta requiere en gran demasía. Asimismo, hemos trabajado con las leonarditas, en el caso del agave, que las hidrolizamos porque la leonardita es un lignito que no está biodisponible de forma normal o con el agua, tarda muchísimo tiempo en biodisponerse, y aceleramos la biodisponibilidad de las leonarditas con hidróxido, pero no de calcio, en este caso hidróxido de potasio, que es una base alcalina muy fuerte y que nos permite liberaciones de ácidos fúlvicos y húmicos, nos aporta potasio y en el caso del agave, en etapa de llenado, pues nos da excelentes resultados, ¿no? Entonces, ahí también es importante el que cuando nosotros trabajemos bioinsumos, no podemos generalizar de un bioinsumo para todos los cultivos, sino que cada bioinsumo debe de estar ajustado a las necesidades electroquímicas y a las necesidades nutrimentales de cada cultivo para poder tener un efecto negativo. Es decir, no hay un bioinsumo que nos sirva para todos, sino que tenemos que estar pensando en la etapa de desarrollo del cultivo y en las necesidades que éste tenga para nosotros poderlo formular, poderlo diseñar, poderlo dosificar y poderlo aplicar en la etapa correspondiente según las necesidades que tengan. Entonces, sí es muy difícil poder decir es esto, es aquello, porque realmente tenemos que basarnos en principios y no tanto en recetas. Y en el caso del jitomate, del aguacate, pues también hemos trabajado ahí, sobre todo con un tema muy recurrente acá en el estado de Jalisco, que tiene que ver también con las etapas preflorales, ¿no? En el caso del aguacate se nos ha, pues de alguna manera, insistido mucho en el tema del cuajo del aguacate, ¿no? Y que nosotros tenemos que ser conscientes que para nosotros en el tema del aguacate, pues tenemos que estar pensando en nutrientes como el boro, nutrientes como el potasio, y previos a estas aplicaciones también al calcio para que podamos tener una buena distribución de todos los compuestos estimulantes que queremos hacer en prefloración, sobre todo en el aguacate. Y los hemos aplicado a través también de fermentaciones, ¿no? A través de fermentaciones con ácido láctico, hemos utilizado ácido bórico, hemos utilizado bórax para hacer esas fermentaciones con ácido bórico y bórax en prefloración, y ahí también hemos aplicado el tema de las leonarditas hidrolizadas con hidróxido de potasio, que nos ha permitido pues en campo pues tener un buen cuaje, un buen desarrollo de prefloral, y que pues nosotros también hemos tratado de irlos ajustando. En el caso del aguacate, por ejemplo, hemos aplicado conductividades eléctricas que van de 4 a 6 con drones, ¿no? Y que no hemos visto que se lastimen las plantas, sino todo lo contrario, porque también en la teoría o en muchos libros hay documentos que te dicen no debe de pasar de 2 decimen la solución nutritiva que tú vayas a aplicar foliarmente. Vamos a campo y la aplicamos en 3, la aplicamos en 4, en 5, en 6, y vemos que no, al contrario, el árbol se sobreestimula mucho más, ¿no? Pero todo esto no hay hasta ahorita, digamos, algo que esté ya establecido, sino nosotros creemos que según las condiciones ambientales, las condiciones de suelo, la edad del árbol, etcétera, etcétera, se tendrán esas diferentes respuestas. Pero lo importante es ir entendiendo que hay principios y que esos principios de la elaboración de los bioinsumos los tenemos que hacer cruce con las necesidades y requerimientos de cada cultivo. Muchísimas gracias, maestro. Una última pregunta para cerrar su estupenda ponencia. Es de Roberto Flores. Dice, ¿podría comentaros un poco sobre el uso de lixiviados o bioles generados en Jalisco en cuanto a su uso correcto en producción de maíz? Dosificación, aplicación, etcétera. Bla, bla, bla. Con eso cerramos la ponencia. Sí, Muchas miren, gracias.
Los lixiviados, compañeros, nosotros los hemos estado utilizando fundamentalmente a nivel suelo, ¿no? Nosotros nos creemos que los lixiviados son una excelente fuente de ácidos carboxílicos, ¿no? Que tenemos una amplia riqueza, se han hecho análisis de lixiviados, como lo mencionaba en el CNRG, y ahí también han encontrado sideróforos, ¿no? Que son productos metabolizados por microorganismos, como en el caso de hierro, en el caso de compuestos metálicos que están biodisponibles para las plantas, ¿no? Y además de que el lixiviado, si tenemos un estiércol de calidad, podemos tener concentraciones de nitrógeno que pueden ir del 3 hasta el 6%, los cuales son buenísimos, ¿no? Nosotros recomendamos que al suelo tengan mínimo una conductividad eléctrica de 12, ¿no? Pero buscamos siempre que tengamos conductividades hasta mayores de 20 para poder aplicarlos a suelo y poder observar resultados. Nosotros los lixiviados los aplicamos en presiembra, es decir, antes de sembrar. Los compañeros acá en Jalisco hacemos enmiendas de 60 a 90 días antes de la siembra, que son enmiendas minerales, dependiendo el tipo de suelo, dependiendo el tipo de pH, dependiendo la conductividad, pero de esos minerales constan de zeolitas, si hay problemas de acidez, pues de algunas cales como la dolomita, diatomeas, rocas fosfóricas, dependiendo de la condición de suelo, pero hacemos esas enmiendas 60 días antes, y una vez aplicadas esas enmiendas, se recomienda aplicar entre 200 y 400 litros de lixiviado al suelo directamente. Una vez que se siembra, ¿no? Al siguiente día nosotros hacemos una práctica que le llamamos de oxigenación. Nosotros utilizamos el peróxido de hidrógeno al 50%, bueno, lo utilizamos ya en campo al 1%, ¿no? Pero utilizamos peróxido de hidrógeno al 50%, lo aplicamos a suelo para oxigenarlo, descompactar el suelo, y posteriormente, el mismo día o al siguiente día, hacemos otra recarga de 200 a 400 litros de lixiviado. Y finalmente hacemos una en la primera aplicación de nitrógeno, en la que a veces hacemos la combinación con urea, o dependiendo de la fuente de nitrógeno que necesite tu suelo, dependiendo del pH, dependiendo de la textura, etcétera. Pero en el caso de acá de la Ciénega de Jalisco utilizamos ureas y mezclamos de 50 a 75 kilos de urea con 200 litros de lixiviado. Y estas de 3 a 4 aplicaciones, hacemos un total de 1,200 litros por hectárea, ¿no? Entonces, nosotros dando esa garantía hemos tenido excelentes resultados en el desarrollo del maíz, pero en esas cantidades, ¿no? Recuerdo yo que cuando recién egresé de Chapingo y regresé acá a la Ciénega de Jalisco, pues acá las dosis que andaban eran de 20 litros por hectárea de lixiviados, y pues obviamente no se veía ningún resultado, ¿no? Sí deben ser cantidades altas para poder ver resultados, y es necesario el generar estrategias de alta producción de mecanismos. Entonces, tenemos sistemas de alta producción de lixiviados combinados entre lombriz y lixiviados mineralizados en materiales de geomembrana para poder estar lixiviando en gran cantidad. Tenemos sistemas de 20,000 hasta de 40,000 litros de producción de lixiviados, y pues esa es una forma en la que nosotros podemos dar garantía de sí estar haciendo un buen uso de los lixiviados. Yo también otro consejo que les doy es que los lixiviados, de alguna forma yo considero que son un camión a los que les podemos, a ese camión subir muchas cosas. Podemos hacerlos foliares, y si tenemos alguna deficiencia en particular, podemos agregar algún sulfato de la deficiencia necesaria, podemos agregar cloruros, podemos agregar el fertilizante que nosotros queramos, y es un buen vehículo porque es rico en ácidos carboxílicos, y eso lo que les permite es tener una alta biodisponibilidad de lo que foliarmente que lo hacemos, aunque nosotros preferemos tirarlo mayoritariamente al suelo y en cantidades pues que mínimo sean de 1,000 litros. Pero, por ejemplo, en Culiacán se han hecho aplicaciones hasta de 4,000 litros por hectárea en drench,
y que en esas cantidades prácticamente ya no aplican ningún tipo de fuente, en este caso de nitrógeno, porque con esos 4 mililitros se garantizan 200, 250 unidades de nitrógeno necesarias para producir alrededor de 10 a 12 toneladas por hectárea. Pero las cantidades pues son grandes. Entonces, pues no sé si con esto respondimos las preguntas, y pues también de mi parte espero que Muy bien. se haya complementado a lo que buscan con los biensumos. No, pues, caray, muchas felicidades por su estupenda ponencia, maestro Julián, ¿eh? De veras, muy práctica, muy didáctica, en fin, de veras muy buena. Yo soy Guillermo Cruz desde Huatusco, le mando un saludo a todos y le pido a la doctora Alejandra que cierre el evento. Saludos a todos. Muchas gracias. Está bien, muchas gracias. Pues muchas gracias, Julián. Muchas gracias también, doctor Juan Guillermo. Y gracias a todos también por su participación y su atención. Estuvo muy bien ver ahora la parte teórica de los biensumos. Excelente, y ya saben, cuando gusten venir otra vez a Jalisco, acá son siempre bienvenidos, y esperando que se animen varios compañeros a profundizar más en estos temas. Sí, apenas les estamos entendiendo, entonces apenas queremos meternos a esos temas de investigación. Gracias Muchas a gracias. todos. Hasta luego. Saludos a todos. Adiós.